¿Qué es un parto prematuro? Bueno, el parto prematuro es cualquier parto antes de que se optimice todas las condiciones para que el bebé se encuentre listo para poder respirar por su cuenta y alimentarse por su cuenta. O sea, cualquier parto que se dé antes del tiempo correspondiente va a ser un parto prematuro. El parto normal se encuentra más o menos entre las 38 a 42 semanas, óptimo a las 40 semanas. Cualquier parto antes de las 38 semanas se considera un parto prematuro, pero hay diferencias. Por ejemplo, un parto de las 32 semanas en adelante, generalmente, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces está asociado a un pulmón adecuado, o sea, un parto que a pesar de ser prematuro, va a sobrevivir por su cuenta. Menor a las 32 semanas hay que ver, algunos sí y otros no, pero lo que hacemos es tratar antes de hacer el parto, madurar el pulmón de forma brusca. Para madurar el pulmón de forma brusca, le usamos corticoides. Entonces, maduramos el pulmón y entonces recién inducimos el parto, por ejemplo, cuando hay un problema y tenemos que sacarlo antes del bebé. Esto no es lo óptimo es tratar de que sea un parto normal. Pero a veces viene por algunas infecciones, que pueden ser infecciones odontológicas, que se han complicado y produce una coriomionitis, o algún otro tipo de infección, o alguna causa genética también, ¿por qué no? Muchas causas genéticas pueden producir partos prematuros, y en ese caso tenemos que sacarlo al bebé en forma prematura, generalmente se puede hacer por cesárea, a veces se induce, no es necesaria la cesárea, pero apenas sale el bebé tenemos que ponerlos en incubadora y ver cómo hacemos para que pueda sobrevivir. No siempre lo hacen, pero últimamente con las tecnologías modernas estamos teniendo más éxito en sacar bebés prematuros y mantenerlos vivos, pero tiene sus consecuencias. Disminuye su capacidad intelectual si es muy prematuro, entonces es un bebé que hay que hiperestimularlo. Hay que estimularlos bien desde chicos, mucho, para que puedan manifestarse y llegar a tener una vida adecuada. De cualquier manera, se ha visto muchos bebés prematuros que han tenido una inteligencia adecuada, que han podido vivir vidas totalmente normales, por lo cual no es el fin del mundo, pero sí es algo que se trata de evitar al máximo para evitar este tipo de problemitas. O sea, lo adecuado es que estén en la, forma, en la edad adecuada de gestación, pero no tratar de sacarlos antes. Si salen antes por problemas de infecciones o por otros tipos de problemitas, entonces ahí sí hay que hacer un gran trabajo con el bebé que ya lo maneja el La pediatra. pregunta sería, ¿qué es y cómo funciona un aborto natural? Bueno, es como lo que habíamos hablado antes. El aborto natural es cualquier deceso antes de que el bebé pueda salir con los pulmones adecuadamente y termina muriendo. O sea, si nació y nació vivo y muere, ya no es considerado aborto, sino que se murió después. Entonces, el nacimiento de un bebé antes de tiempo, pero nacido muerto, eso sería un aborto espontáneo. Los abortos espontáneos pueden ser a cualquier edad gestacional. Puede ser en el primer trimestre, en el segundo trimestre, y desgraciadamente hemos visto algunos que son del tercer trimestre. A veces, cuando son del tercer trimestre, no llega a hacer la inducción del parto, y terminamos haciendo una cesárea porque, bueno, el bebé ya está muerto intraútero, eso también podría ser considerado grave. Pero cuando hablamos de aborto espontáneo es cuando nace antes de tiempo, o sea, en forma prematura, y muerto. Eso sería el aborto espontáneo. ¿Qué características posee un bebé que nació sano? Bueno, apenas nace el bebé, en la mayoría de las veces, suele nacer con los ojos cerrados, algunos nacen con los ojos abiertos, pero la mayoría nace normalmente con los ojos cerrados. Está un poco azulado porque no tiene oxígeno y lo que produce es un llanto precoz. La característica más importante es el llanto precoz. Tenemos nosotros para medirlo
con un sistema que ustedes después lo pueden buscar, pero digamos que es el sistema de Apgar. Lo medimos al minuto y a los 5 minutos. Y entonces la característica de un bebé sano es aquel que puede hacer un llanto adecuado, que puede ir a tomar la leche materna o la leche que le den artificial en forma inmediata y que tiene los reflejos adecuados, ¿sí? Y que tenga todos los órganos puestos. Ese sería un bebé sano, ¿sí? Nosotros nos fijamos en todas las partecitas del cuerpo, que tenga todas las partes que corresponden, que haga el llanto, que tenga el tono muscular adecuado, o sea, que significa que tenga la fuerza adecuada, que pueda tener los reflejos de prensión y de succión adecuados, y al mismo tiempo que pueda, por lo menos en el nacimiento, que pueda hacer la característica de hacer como una caminata. O sea, normalmente eso se pierde con los meses, pero cuando nace vos podés hacerlo como caminar y el bebé como que camina en los primeros 15 días. Luego se pierde y vuelve a recuperarse en la época donde va a poder caminar. Entonces esas son las características de un bebé sano. Al mismo tiempo que todas las proporciones sean adecuadas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta la forma de los ojitos, la forma de la nariz, porque eso puede indicar algún problema genético, como habíamos hablado sobre el síndrome de la trisomía 21. Y al mismo tiempo podríamos ver que tengan los órganos completos, porque hay algunos bebés que nacen con falta de algunos órganos o con falta de alguna parte del cuerpo. Bueno, entonces ahí ya es diferente. Y por último vemos la parte cardiológica, que es fundamental, porque hay muchas veces que el corazón no tiene la forma adecuada, le falta algunas o le sobra algunas de los vasos sanguíneos dentro del corazón, y se producen conexiones inadecuadas que pueden mezclarse la sangre, que no debería pasar, o algunos otros problemitas que pueden tener de líquido del pulmón. Por eso es muy importante hacer un control del corazoncito, un control de la cabecita, un control de los genitales, que tienen que estar en forma adecuada también, a veces porque faltan, a veces porque sobran, pero a veces porque no tienen la maduración adecuada alguna parte del órgano. Todo eso es lo que estamos viendo y tienen las características de un bebé normal, en el que puede producir llanto adecuado, repito, ¿no? Llanto adecuado, capacidad de hacer los reflejos adecuados, capacidad del tono muscular adecuado principalmente, y la capacidad de producir, de poder ingerir alimentos enseguida. ¿Qué cuidados necesita un bebé recién nacido? Bueno, un cuidado adecuado del recién nacido se basa en varias patas. El primero, la alimentación adecuada. Generalmente la alimentación adecuada es la leche materna. Luego, todo lo que habíamos dicho para ver que el bebé está bien. Eso también es importante. Y otra de las patas muy importantes es que el bebé necesita que todo el tiempo lo estén acariciando, lo estén teniendo, porque se ha visto que los bebés que mejoran a nivel emocional son los bebés que están adecuadamente contenidos, o sea, son los bebés amados. Los bebés amados son lo más importante que tienen que tener, por lo menos en esa primera etapa. Después también es importante, pero en esa etapa es fundamental. Se ha demostrado que un bebé alimentado adecuadamente, se ha hecho en épocas, no sé, o sea, en los 1960 se hizo un experimento, después se tuvo que suspender obviamente, porque a pesar de ser adecuadamente alimentado, pero nadie lo tocaba, terminaba teniendo o padeciendo problemitas. Entonces es importante el cariño materno o el cariño de las personas que lo están cuidando, y tienen que tener las vitaminas adecuadas. Por ejemplo, en el nacimiento se utiliza la vitamina K, como para evitar algunos problemitas de sangrado que podría tener o no el bebé en el nacimiento, y al mismo tiempo tiene que tener los cuidados de la alimentación adecuada, que en los primeros 6 meses, con leche materna exclusiva, cuando eso es posible, no va a haber ningún problema con ese bebé. Y luego se le va dando a veces refuerzos de vitamina, por ejemplo, especialmente en las zonas del sur de Argentina, donde no hay suficiente sol, es importante, por ejemplo, reforzarlos con vitamina D. De hecho hay una ley
que requiere que los bebés tengan la vitamina D adecuada, y al mismo tiempo algunas otras vitaminas como la vitamina A. La vitamina A es fundamental para que tenga un desarrollo adecuado y evita problemas tanto de piel como en los ojos. Incluso de crecimiento es fundamental la vitamina A. Entonces todos esos cuidados son fundamentales. Otro de las cosas que no son tan médicas, pero es muy importante para los cuidados del bebé, son la higiene del bebé en forma adecuada, ni exagerada ni insuficiente. Un bebé tiene que ser atendido y cambiado los pañales adecuadamente. Si no lo es, puede empezar a tener honguitos. Por lo tanto, es muy importante de que el bebé tenga los pañales cambiados en forma adecuada. Temperatura. La temperatura tiene que ser óptima para un bebé. Un bebé tiene que estar en un lugar cálido, ni mucho calor, ni mucho frío, pero un lugar esencialmente más cálido de lo habitual, porque es una personita que no tiene la capacidad de mantener la temperatura como nosotros tenemos en forma adecuada. La temperatura interna nuestra la mantenemos siempre a 37 grados. En cambio, el bebé no tiene esa capacidad y nosotros lo tenemos que mantener. De hecho, ese es el fundamento de la incubadora en los bebés nacidos pretérminos o que tengan algún tipo de problemita. Lo usamos con incubadoras a la temperatura de 37 grados para que se mantengan adecuadamente.